2021, año de ser influenciadores. Bueno, hoy, aparte de que estamos celebrando al Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros aquí en Colombia, y quiero hacer mención aquí en Colombia porque pues hay algunos países que nos acompañan, y queremos hoy contarles, y cada uno de los hermanos que están acá en la iglesia, que estamos próximos a celebrar un evento especial. ¿Usted lo recuerda? ¿Qué celebramos este martes? ¿Qué festivo es este el martes? 20 de julio, muy bien, el Día de la Independencia. Muy bien. Bueno, algunos dicen, yo estoy celebrando que me voy de vacaciones, me voy de puente, salgo el sábado, regreso el martes, en mi trabajo pedí el lunes, no tengo problema. Si yo también me fuera, también estaría celebrando como usted. Bueno, y quiero contarles de manera especial a nuestros amigos que se conectan que el 20 de julio celebramos el Día de la Independencia. Contarles también que eso se generó a causa de una situación que vivían antes del 20 de julio de 1810. Había algo especial, nos habían conquistado los españoles. ¿Usted recuerda su clase de historia? ¿Cuánto recuerda su clase de historia? Cuando nos hablaban que éramos gobernados por los españoles. ¿Qué trajo ese gobierno de los españoles? ¿Qué nos trajo a nosotros aquí en Colombia, nuestros indígenas? ¿Nos trajo qué? Esclavitud. ¿Nos trajo qué? Manipulación. Nos trajo dominio. Entonces, antes del 20 de julio de 1810, que se celebra el Día de la Independencia, pues lo que podemos recordar es ver nuestros indígenas, nuestros criollos, pasando por momentos muy difíciles. Pero llegó un día especial, ese 20 de julio de 1810, que ¿sabe qué pasó? Usaron en esa época un elemento tan sencillo como se llamó el florero de Llorente. Los criollos ya todos estaban cansados, los indígenas esclavizados, nos habían robado, habían pasado tantas cosas, ya la gente estaba muy cansada y prepararon una revuelta para ese día, pero no salió como vamos aquí, nos paramos allí en el portal, cerramos el portal, rompemos las puertas, sino empezaron a buscar cómo hacer esa revuelta. Y yo quiero que aquí veamos esta pieza tan bella como la es el florero ¿de quién? De Llorente. Entonces a nuestros amigos del extranjero les decimos Llorente era porque era el apellido del español que vendía cosas muy lindas y muy finas en el centro de Bogotá, el florero de Llorente. Y miramos que es una pieza bellísima. ¿Sabe? Leyendo un poco acerca del florero de Llorente, era una pieza italiana, había sido un artista italiano el que lo formó. Pues quiero contarle que utilizaron este florero de Llorente para llevar esa incomodidad y alborotar la revuelta y levantarse. Entonces los criollos, que eran los hijos de los europeos, pero ya nacidos aquí en América Latina, en Colombia, utilizaron una excusa, y es ir a la tienda del señor Llorente, que era un español, y decirle, ¿nos puede prestar el florero? Va a venir un invitado extranjero, el señor Villavicencio, y queremos que usted nos pueda prestar el florero. Y el español dijo, yo no lo presto, se lo vendo. No, pero préstemelo. No, se lo vendo. Palabras más, palabras menos fueron aumentando el grueso de las palabras y de la ofensa, y finalmente él les dijo que no les prestaba el florero. Lo dejaron caer, lo rompieron y se armó la trifulca.
Los hermanos Morales, que eran los criollos, golpearon al señor Llorente. Y esa era la excusa perfecta para que José María Carbonell, otro de criollo, pudiera traer a la gente que ya tenía preparada, porque era un día de mercado, fue un viernes también, un día de mercado donde la gente estaba afuera, pero ya todos estaban prevenidos que ese día iban a formar la revuelta. Y se formó la revuelta. Este fue el florero, esta fue la excusa, este fue el elemento que utilizaron para hacer un antes y un después en Colombia. Entonces, un pueblo dividido, un pueblo angustiado, un pueblo afligido, utiliza un elemento para posteriormente ser libres de la esclavitud, poder llegar a lugares de gobierno, cambiar la historia de un país. Entonces, eso es lo que celebramos. Así es que usted el 20 de julio, allá donde esté, usted va a recordar, dice, hoy es el día de la independencia. Hoy es el día que fuimos libres del dominio español. Y celebramos ese día. Y será una de las conmemoraciones bien grandes. Ese día hay desfiles, queremos contarle a nuestros amigos. Ese día las Fuerzas Armadas salen, la policía, hay unos desfiles lindísimos. Pasan cosas muy bellas para celebrar ese día de libertad, el día de la libertad. Y este fin de semana estaremos enseñándole a los niños en los grupos de cuidado y en los grupos de niños qué pasa el día de la independencia. Entonces, eso fue lo que pasó. Un antes en Colombia, un evento, Florero de Llorente, un después. Entonces, podemos celebrar hoy una libertad. Pero yo quiero que usted me acompañe a la palabra, por favor. Y vamos a ir al libro de Hebreos, a la carta de Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículos 13 al 15. Es ahora sí, como dirían, a lo que vinimos vamos, a aprender de palabra y a honrar el nombre del Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 15, dice la palabra del Señor: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que él, interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces yo quiero unir esta palabra a lo que les estaba contando. En Cristo vivimos un antes y un después. Por eso hoy el Señor me ha guiado a titular esta palabra: la sangre que cambió la historia. Podemos decir que en Colombia la cambió la revuelta que se hizo el 20 de julio de 1810 con un florero. Pero la sangre del Cordero, que tiene valor, la sangre de Cristo, la sangre del Señor derramada en la cruz del Calvario, fue la que nos trajo libertad a usted y me trajo libertad a mí. ¿Están felices por eso? Damos gloria al Señor por eso. La sangre del mismo Dios derramada en la cruz cambió nuestra historia. El libro de Hebreos, el autor nos habla, inspirado por el Espíritu Santo, que había un antes. Era un antiguo pacto. Y ese antes lo vimos ¿dónde? Lo vemos en el Antiguo Testamento. Cómo las personas que pecaban llevaban al tabernáculo ante el sacerdote un animal y lo sacrificaban allá. Por eso en el versículo 13 usted puede leer conmigo que dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ahí vemos que había un antiguo pacto. ¿Qué debía hacer la persona que pecaba? Ir al tabernáculo, hablar con el sacerdote, llevar una ofrenda
y estaba identificada cuáles eran las ofrendas. Ahora vamos a mirar un ejemplo de una. Y miraban cómo esa sangre purificaba al que había pecado. Pero ¿sabe qué era lo que pasaba? Que esa sangre purificaba para un momento específico, para el momento ceremonial. No era para perdonar mis pecados y no volver a que el Señor no los volviera a recordar. No, era un momento sacrificial, era un momento de ceremonia y era un momento limitado. Entonces, la persona pecaba y llevaba su ofrenda de expiación, de perdón, y la dejaba allá en el tabernáculo. La quemaban, el sacerdote hacía lo suyo, pero lo hacían ante el hombre. Ese era el antiguo pacto, el del perdón de los pecados. Pero aquí nos dice la palabra: por cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces yo puedo ver que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es el nuevo pacto. Y yo quiero que podamos ver la diapositiva, allá está acá puesta, muy linda, recuérdela: superando la sangre derramada en el antiguo pacto para cumplir la ley. Las personas no tenían tanta convicción de pecado, era para cumplir la ley. El Espíritu Santo es el que nos da ahora convicción de pecado. En ese antiguo pacto, la remisión de pecados se hacía ante la sangre del animal, ante el sacerdote y ante un lugar. Y eso es lo que quiere decirnos hoy el escritor bíblico. Pero usted me dirá: ¿cómo la sangre de Cristo y su sacrificio en la cruz nos llevan a un nuevo pacto? Y usted va a decir: me lleva a un nuevo tiempo. ¿Cómo la sangre de Cristo cambia nuestra propia vida de un antes a un después? Y nosotros tenemos en esta mañana el bello privilegio de que la palabra está escrita y que esa palabra es una promesa para su vida y para la mía. Nosotros debemos con la palabra empezar a tomar decisiones y empezar a caminar. ¿Tú quieres que tu vida sea un antes y un después? Está la sangre de Cristo, está la sangre del Cordero. Eso fue lo que cambió la historia en un antes y un después. Entonces, ¿cómo esa sangre y ese sacrificio de la cruz me va a llevar a un nuevo tiempo y a un nuevo pacto? Quiero decírselo en 2 puntos. Lo primero, usted que toma nota allá en su casa, que nos acompaña, que puede tomar nota, lo primero que yo tengo que identificar hoy en mi vida es mi condición actual. Identifiquemos nuestra condición actual. Para los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento que fallaban, su condición actual los llevaba a tomar una decisión y llevar el sacrificio. Pero nosotros hoy tenemos que reconocer que la sangre de Cristo nos introdujo en un nuevo pacto. Vamos a ver Levíticos 17:11. Acompáñenme por favor a Levíticos capítulo 17, versículo 11. Y vamos a mirar lo que pasaba con esas personas. Dice la palabra de Dios: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona, la misma sangre del animal. Vamos a ir, nos devolvemos unos capítulos a Levíticos 4. Recuerda que le prometí que íbamos a leer algo de ese sistema de sacrificios. Levíticos 4, vamos a ir al versículo 27.
Y dice la palabra del Señor: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá su ofrenda, una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Ahí había ¿qué? Derramamiento de sangre, ¿no? Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Dice el versículo 31: y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Así es que esa era la manera como ellos hablaban de su pecado. Nosotros hoy, pasados más de 2000 años del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tenemos que también reconocer nuestro estado actual. ¿Será que nosotros todavía llevamos una ofrenda al altar? Ya no se llamará tabernáculo, se llamará altar. Y digo: Señor, esta semana me comporté mal. Señor, hice lo que no tenía que hacer, pero yo te voy a dejar una ofrenda en el altar y con eso voy a obtener el perdón. ¿O será que nosotros en la semana todavía creemos que con hacer el bien, que con leer la palabra, que con ir el domingo a la iglesia, ya somos limpios de pecados sin un genuino arrepentimiento? Necesitamos un genuino arrepentimiento. Necesitamos reconocer que todavía fallamos. No puede pasar que de lunes a viernes nosotros en la casa de esta boca salgan palabras de grueso calibre, como los que salieron el 20 de julio de 1810 y se rompió el florero. ¿O no será que en la casa de pronto usted coge el florero y en un momento de ira bota el florero y dice, le sale esa vieja naturaleza? Nosotros podemos estar viviendo una vida bajo el antiguo pacto cuando yo no reconozco a Cristo como mi Salvador, cuando yo no reconozco el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, cuando no reconozco que esa sangre divina, esa sangre hermosa, sin mancha ni tacha, sin pecado, fue derramada en la cruz por mi pecado. ¿Y cuántas veces llevamos una vida sin Cristo, sin esa remisión de pecados? Y todavía venimos a la iglesia, pero entre semana a veces nos revolcamos en nuestro pecado. Volvemos al pecado, como dice la palabra, como el perro al vómito. O de pronto se me puede decir, no, Pilar, yo no sabía que la sangre de Cristo había hecho eso por mí. Yo todavía pienso en la cruz del Calvario, pienso en Cristo, pienso en su sangre como la historia que pasó, pero no vino a hacer nada a mi vida. Y yo quiero decirte que si ese es tu pensamiento, hoy es una oportunidad para que tú recibas al Señor como el Salvador personal de tu vida, el que te trajo libertad. ¿Recuerda la historia que yo le conté del día de la independencia? Ese día hubo libertad y una de las libertades que obtuvieron fue la esclavitud. Así es que de ahí en adelante la esclavitud se abolió también. Y a veces, ¿por qué nosotros como cuerpo de Cristo todavía vivimos en esclavitud? Esclavitud del pecado, esclavitud de la maldición, esclavitud de mis propios instintos. ¿Será que yo hoy necesito reconocer que en mi estado actual, que me cuesta de lunes a viernes, de lunes a sábado, estar en mi casa viviendo en la libertad de Cristo? Pero el domingo vengo acá y me porto súper bien, mejor dicho, lindo, la más espiritual, y cargo la Biblia. Pero entre semana
se me olvida que ese Cristo Redentor, que ese Cristo Libertador derramó hasta su última gota de sangre por mí. No podemos vivir en esclavitud, amados. Allá tú donde estás, en tu casa, en tu oficina, donde nos escuchas, decláralo: no puedo vivir en esclavitud. No puedo vivir en la esclavitud del pecado, no puedo vivir. Tengo que reconocer mi estado actual. El reconocer mi estado actual me confronta a una verdad, me confronta a una realidad. Deberíamos decir que todo aquel que conoce esa verdad de la cruz del Calvario vive en la libertad, pero lamentablemente no es así. Debo reconocer al Señor como mi Salvador. Debo reconocerlo como ese Cristo que lo entregó todo por mí. Debo reconocerlo y empezar a vivir y a caminar en esa libertad. Porque yo lo puedo identificar y decir: sí, me estoy equivocando. En mi casa me comporto mal. En la oficina todavía me saco el lapicito de la oficina y lo traigo, y es que como en mi casa no tengo esta semana para comprar los lápices a los muchachos y yo me lo traigo. En la tienda todavía me dan las vueltas mal y yo me quedo así. En la internet nadie me ve, porque como es la medianoche nadie me ve. Yo abro mi computador, mi celular, y empiezo a revisar lo que pueda pasar las páginas. Nadie se da cuenta de mi pecado sexual. Pues yo quiero decirte que el Espíritu Santo, Él está siempre contigo. La promesa del Padre a través del Señor Jesucristo es que Él siempre estaría con nosotros. Y siempre es siempre. Siempre es cuando tú en la mañana o en la madrugada abres tus ojitos y tú dices: uy, qué frío, no, todavía una ronchadita más. O tú le dices: buenos días, Señor, un día más. O estás diciendo: uy, no, qué pereza irme a trabajar, uy, no, qué pereza. Ahí está el Espíritu Santo. Y no se duerme el que te guarda. Así es que mientras tú descansas, el Espíritu Santo está ahí hablando a tu conciencia cuando tú le das ese permiso. Pero ahí en la noche, cuando tú prendes tu computador, cuando tú miras tu celular, ahí está el Espíritu Santo viéndote, mirándote. Identifiquemos hoy nuestra condición. Hoy es un día en que hay una promesa, en que hay un antes y un después. Y hoy, por ejemplo, si hay alguna persona que dice: no, mire, la verdad yo no sabía, es una buena oportunidad para entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Segundo punto, tú ya hoy reconociste, identificaste tu condición actual. Entonces estás diciendo: ¿y ahora qué hago? ¿Qué dice la palabra? Entonces vamos a ir, y acompáñenme por favor a una promesa preciosa. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33. Dice la palabra: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Quiero decirte que esa fue la palabra profética que Jeremías le dio al pueblo de Israel. Porque el antiguo pacto, ¿sabe para quién era? Para los israelitas, para los judíos. Pero ahora la historia se partía en dos con la sangre de Cristo, porque en ese nuevo pacto que Él nos deja, en ese nuevo pacto entramos usted y yo.
Porque el Señor Jesucristo murió por toda la humanidad, por todos. Pero los beneficios de su muerte en la cruz del Calvario los recibimos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Los que reconocemos que en la cruz Él entregó su vida. Ahí es donde nuestra historia se parte en dos. Ahí es donde empezamos a recibir los beneficios de la vida eterna. Ahí es donde empezamos a recibir los beneficios del perdón. Los beneficios, eso es lo que hace un puente entre Dios y yo. La cruz del Calvario, el sacrificio, y no es la cruz de madera, es el sacrificio hecho por el Señor Jesucristo, sirviéndonos como puente para poder reconciliarnos con el Padre. Ese fue el sacrificio del Señor Jesús. Doloroso, por Dios. Hemos visto la película y la película no cuenta del comienzo al final. Muestra ese evento tan difícil, pero el sacrificio, el dolor, la angustia de Cristo en la cruz del Calvario es la que cambia todo. Que Cristo murió, que Cristo no murió, que Cristo lo hizo, no lo hizo, que cómo fue. Escrito está que su sacrificio fue evidente en la cruz. Vamos a ir al Evangelio de Juan, por favor. Vamos a ir a Juan. Y con esto quiero llevarlo para que usted pueda ver la evidencia de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Juan capítulo 19, versículo 33 al 34. Mire lo que pasó ahí en la cruz. Ya el Señor Jesucristo lo había entregado todo allí. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Normalmente a los que crucificaban, después de un tiempo que veían que habían muerto, que les ayudaban a morir, les rompían las piernas, las rodillas, para que pudieran recibir esa muerte cuando agonizaban mucho. Pero al Señor Jesucristo no le hicieron eso, ¿sabe? Una lanza atravesó su costado y de su corazón salió sangre y agua. Dice el versículo 35, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Así es que ahí en ese lugar el Señor Jesucristo entró a la historia como el sacerdote para ofrecer un sacrificio eterno por el pecado. Recuerde que en el antiguo pacto el perdón era ¿qué? Era limitado. En el antiguo pacto el perdón se hacía delante del sacerdote con el sacrificio de un animal y era limitado. Pero ahora viene el Señor Jesucristo, entrega toda su vida hasta la última gota de sangre de su cuerpo para una muerte, para reconciliarnos con el Padre. No guardó nada para Él y en ese momento nos dio una libertad eterna. Él ocupó el lugar, es el sacrificio, es el sacerdote sin mancha. La sangre del cordero, la sangre de ese cordero inmolado fue derramada allí. Y nosotros no podemos pisar la sangre de Cristo con nuestro pecado. Una vez conocemos la verdad, nosotros debemos caminar en esa verdad. Caminar en esa verdad es cambiar mi vida. Es empezar a creer que hay un Cristo que me dio libertad y que yo ya no puedo vivir en esclavitud. Conocer esa verdad para mí es entender que ya no puedo pisar la sangre de Cristo con mi pecado. Que ese pecado de adulterio, de fornicación, eso que siento que es más grande que yo misma,
no puede ser el que me lleve a pisar la sangre del Cordero. Conocer la verdad de Cristo es la que me trae libertad y me lleva a que no viva más en esclavitud. Es su evidencia, y como lo cantábamos al comienzo, evidencia el amor de Dios expresado en Cristo sobre la humanidad. Eso es lo que evidencia. La persona de Cristo lo dio todo por nosotros, lo entregó todo, no se guardó nada. Un sacrificio eterno y un beneficio, eternidad. Un perdón ilimitado. Una relación rota que había con el Padre, y Él viene a ser el puente. Hoy es un día que debemos tomar decisiones. No podemos ser los hijos del Señor, los hijos de Dios, aún viviendo en esclavitud y en pecado. En la iglesia ya no se puede ver eso. En la iglesia, en usted y en mí, que somos la iglesia, no puede pasar que todavía se vivan y vivamos en actitudes incorrectas que ofenden a Cristo. Ya Él nos redimió, ya Él nos cambió, Él nos transformó. Nosotros, como dice Romanos, dice, nosotros debemos entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Esa es la única manera como el Espíritu Santo va a venir a nuestras vidas y nos va a transformar. Esa es la única manera como yo le doy el permiso al Espíritu de Dios que transforme esto, mi ser interior. No hay otra manera. Cuando yo digo, Señor, te entrego mi vida. Y la puedo decir cuando hago la oración de fe, Señor, te entrego mi vida. Pero es que la entrega es diaria. La entrega es cuando tú tienes esas debilidades en tu ser. La entrega es en tu toma de decisiones. La entrega es como tú te relacionas con los que están alrededor. Esa es la entrega diaria. La entrega es cuando tú dices, Señor, yo muero a mis propios sueños y a mis propios anhelos. ¿Cuál es el propósito que tú tienes sobre mi vida? Yo quiero ser sacrificio vivo y santo. Que es que el propósito no es que me vaya a estudiar afuera del país. El propósito no es que estudie esa carrera. El propósito es que haga otra cosa. Escuchar la voz de Dios nos va a llevar a hacer el propósito de Dios en nuestras vidas. Muchas veces vivimos en fracaso, no vemos la respuesta, vivimos como en el rasguño, como que me falta 5 para el peso, como que no alcanzamos. ¿Qué me falta? Porque siempre vivo en esa lucha, porque no puedo ver esa plenitud. ¿Será que nos falta ser ese sacrificio vivo y santo para el Señor? Decirle, Señor, no es mis fuerzas, no son mis luchas, son las tuyas. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Por dónde debo caminar? Y para los que están solteros, Señor, ¿esta es la persona que tú tienes para mí? ¿O me caso en mis fuerzas y en mis emociones? Para allá los que están casados, no, mis amados, no hagan esa oración. Ya usted escogió a la persona. Si usted le oró al Señor, qué bendición. Si no oró al Señor, tranquilo, hay redención todavía, hay esperanza. Pero nosotros debemos vivir una vida doblegada ante la cruz del Calvario, ante ese sacrificio, ante el Señor Jesucristo. Ahí es donde podemos ver su gloria reflejada en nuestras vidas. Y nos abre el camino para una vida eterna. No hay desesperanza. ¿Y qué pasa si me llega el COVID y me muero? Hay esperanza. Hay esperanza en Cristo. Tenemos una vida eterna. Claro, pues no nos queremos ir todavía. Solo que sea la voluntad del Señor. Pero yo quiero decirte que necesitamos reconocer que la sangre del Cordero
nos cambia y nos transforma, y que la sangre del Cordero no la podemos pisotear. ¿Sabe? No va a haber otra cruz del Calvario. No la va a haber. Nosotros recibimos al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador, y Él borró nuestros pecados. Él ya no se acuerda. Usted ya no se acuerde, ya no se condene. Si tuvo un genuino arrepentimiento y reconoce al Señor como su Salvador eterno, está viviendo una vida en victoria. Ya Él no recuerda ese pecado. Ya Él no lo recuerda. Pero lo que sí tenemos que dar cuenta será desde ese primer momento en que lo recibimos como el Señor y Salvador, el día de hoy, el día de ayer, el día de antier, lo que viviré mañana, porque de eso sí daremos cuentas. ¿Dónde? En la vida eterna. ¿Dónde? Allá con el Señor, cara a cara tendremos que dar cuentas. Entonces yo no puedo seguir pecando. Yo no puedo seguir pisoteando la sangre de Cristo y esperando que venga otra redención a través de la sangre. Ya no la hay. Hay esperanza. Cristo es la esperanza. Y yo quiero que en esta mañana, si hay alguna persona aquí presente o allá en la transmisión, alguna persona puede decir en esta mañana: no sabía, yo quiero reconocer hoy a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Los que están aquí presencial puedan levantar su mano y decir: Pilar, yo quiero reconocer a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. No sabía lo que me había hecho, lo que había pasado en la cruz del Calvario y lo que me trajo una vida eterna. Es la primera vez que vengo a la iglesia o a esta iglesia y no reconocía. Si hay alguien que esté viviendo eso, por favor levante su mano y dígame: yo quiero. Pero si el caso es el suyo, que está allá en la transmisión, que nos escucha por una de las redes, por YouTube, y está diciendo: yo quiero reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida, por favor escríbanos ahí. Escríbanos ahí, diga: yo quiero reconocer al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero reconocerlo como ese Dios vivo. Yo quiero reconocerlo como el que me transforma, me cambia, como el que pagó ese precio en la cruz para que yo me reconciliara con el Padre, el que lavó mis pecados. Que esa hoy sea tu oración. Que esa sea la oración hoy, diciéndote: Señor, yo te entrego mi vida. Yo te entrego mi vida como un sacrificio vivo y santo. Y si alguien está aquí en este lugar también y dice: yo reconocí al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador, pero con los años he vuelto a mi pecado, o no he podido dejar de pecar, o todavía sale de mí cosas que son incorrectas, puedes inclinar tu rostro y hablar con el Señor. Hoy es un día en que nos podemos reconciliar con Él y le podemos decir: Señor, yo me reconcilio contigo. Y empieza ahí donde estás a pedirle perdón. Dile: Señor, perdóname, porque aunque te reconozco como el Señor de mi vida y reconozco tu esfuerzo, tu sacrificio, tu entrega total, tu amor como el Señor y el Salvador, yo tengo que reconocer que me equivoco. Yo tengo que reconocer que todavía miento. Yo tengo que reconocer que todavía vivo en la pornografía, en el adulterio, en la fornicación. Mis pensamientos. Entrégale al Señor esta mañana esa lucha que tú tienes. De pronto no son las verdades bíblicas las que salen de tu boca. De pronto utilizas todavía un lenguaje que es incorrecto, el doble sentido, la grosería. Tratas a tu familia así, te cuesta relacionarte con los demás. Hoy dile: Señor, yo me quiero reconciliar contigo. Dile: Señor, yo no quiero vivir esta vida así.
Señor, yo no quiero vivir en la lucha de mis pensamientos, de mis emociones. Dile, Señor, yo me reconcilio. Me cuesta. Dile, Señor, pero yo te entrego mi humanidad. Yo te entrego mi humanidad, yo te entrego mi cuerpo como un sacrificio vivo, agradable para ti. Esa será mi verdadera adoración, díselo. Esa será mi verdadera adoración. Y solo así podré entender cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor. Oh, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Díselo, díselo ahí donde estás. Preciosa sangre que me transformó. Oh, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Díselo, levanta ahí tus manos. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Así es. Hay poder en la sangre. Y yo te invito para que tú te pongas en pie. Levantar las manos delante de la presencia del Señor es reconocer que hay un Cristo. Es depender de Él. Es decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Tu preciosa sangre. Y vas a anhelar
Que hoy el Espíritu Santo venga de manera especial y que puedas sentir como allá en la cruz del Calvario la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo te lavaba y te limpiaba. Hoy es un día de reconciliación con el Señor. Hoy es un día de entrega. Hoy es un día de decirle: Señor, dependo de ti. Empieza a clamarle al Espíritu Santo. Tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre Clama la sangre del Cordero en esta mañana. que fluyó por Dile: Señor, que tu amor. sangre venga, me limpie. Dile: yo necesito esa sangre. Hay poder en la sangre. Yo necesito volver a que sentir tu derramó. presencia. Hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Señor, en esta mañana, Padre, reconociendo que tú nos amaste tanto, que enviaste a tu único Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros, por nuestro pecado, Señor. Hoy reconocemos el sacrificio del Señor Jesús. Hoy reconocemos ese Cristo que lo entregó todo ahí en la cruz, que derramó su última gota de sangre, que no se guardó nada, que ocupó nuestro lugar, que nos reconcilió con el Padre. Yo te pido, Señor, que en esta mañana tu presencia sea tan manifiesta en esta mañana, que se pudran los yugos del pecado que todavía quedan en nuestras vidas, que se pudra el yugo del pecado, que se pudra el yugo de la maldición en esta mañana, Señor. Hoy yo te pido que ese fuego a través de tu Santo Espíritu nos traiga esa convicción de ser transformados, de ser hijos, de vivir con un Cristo vivo, un Cristo que me cambia, que me transforma. Que hoy podamos vivir los beneficios que tú nos dejaste allí en la cruz del Calvario, que tú nos dejaste con tu sangre, nos diste libertad, Señor. Hoy líbranos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la droga, de la esclavitud de las adicciones, de la esclavitud de la boca, del engaño, de la maldición. Libera Colombia de la esclavitud de una vida corrupta. Liberámonos, Señor. Libera nuestra Colombia, libera nuestra vida en esta mañana, Señor. Padre, no queremos seguir pecando, díselo, Señor, no quiero seguir pecando, no quiero vivir una vida doble, una la que vivo en la iglesia y otra la que vivo en mi casa, en lo oculto, ahí donde creo que nadie me ve, pero tú estás. Dile: Señor, no quiero más eso. Dile: Señor, hoy yo me rindo. Hoy póstrate y dile: Señor, yo me rindo. Tú que estás ahí en tu casa, tú sabes con qué pecado estás lidiando. Tú sabes aún que lidias con el rechazo. No te sientes aceptado. Cristo murió en la cruz por ti. Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Hoy es un día de poder reconocer
que el poder de la sangre sigue vigente. Poder en la sangre que Él derramó. Hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Una vez más, hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Su sangre, la respuesta a tu necesidad. Su sangre, la respuesta a tus inquietudes. Su sangre, la respuesta de amor de un Cristo a una vida eterna. Y puedes levantar las manos y decirle: Señor, gracias. Gracias porque hoy es un día de reconciliación. Gracias porque hoy mi vida se va a partir en dos. Gracias porque la sangre tuya, Señor Jesucristo, cambiaste la historia. Dile gracias. Dile: ahora reconozco que hay poder en tu sangre y tú llevaste allá en la cruz el acta de decretos que me era contraria. Y allá me diste libertad. Dile: no quiero volver a vivir en esclavitud. Yo te doy gracias porque esta mañana me he reconciliado contigo, porque he identificado mi conducta, he identificado mi vida y puedo reconocer que la sangre de este nuevo pacto que tú llevaste en la cruz por mí es una sangre que me da vida eterna, que me da libertad y no quiero vivir en esclavitud. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias.